El morenito, mami, que se pone el pantalón. Ese soy yo, Monkey Black, vine sobrito de adrenalina. A despertar a la vecina con la bulla de la esquina. Yo pongo que suene tu radio sin Luis y bocina. Hay historias que comienzan con un sueño. Historias que nacen en las calles, entre música, amigos, dificultades y ganas de salir adelante. ¿Qué te digo? Cada quien quiere ser uno, ¿tú me entiendes? No es lo que tú quieras ser, es lo que tú creas que tú eres. Yo creo que yo tengo el flow y tengo el talento para yo ser. Pero también existen historias que terminan demasiado pronto. Esta es la historia de Monkey Black, un artista dominicano que convirtió su voz, su personalidad y su manera particular de interpretar la música urbana en una identidad que muchos nunca olvidaron. Para algunos era simplemente un cantante, para otros era un personaje imposible de ignorar. Pero detrás del nombre Monkey Black había un ser humano, una historia, una familia y un camino que lo llevó desde República Dominicana hasta España. Eso no es de que un cordoncito y de que abajo la medalla. Y sería precisamente en España donde su vida terminaría de manera inesperada. Su muerte provocó dolor, preguntas y una enorme reacción dentro de la música urbana dominicana. Era mi hermano, es muy amigo mío, era loco conmigo y fue algo muy fuerte para mí. Pasó su situación. Pero para entender lo que ocurrió aquella noche, primero tenemos que regresar al comienzo, a la República Dominicana, a las calles, a los primeros años de un joven que todavía no sabía que algún día su nombre sería recordado mucho más allá del lugar donde comenzó. Tú lo que eres un mamajo, ¿eh? ¿Tú sabes por qué? Porque entonces tú no tienes experiencia callejera, ¿me entiendes? Tú no eres para. Yo soy un tigre que he cogido yola, ¿me entiendes? No me han dado, he dado. Porque tú eres que el tigre dice que ha dado, nunca le han dado, ¿me entiendes? He cogido pila de trote de lo que es de verdad de la calle, ¿me entiendes? Lo que tú haces una historia callejera, mamahuevo. No llevaré una fantasía a la gente de sufrimiento, ¿me entiendes? Porque antes de Monkey Black existía una historia. Y esta es la historia que vamos a contar. Dale un palomo y ronque, nunca pude. Hice rapa que tú sudes, me antojé de un bermude. Vine de la loma con rompa que te ajume, con la mata pa' que fume. Y en valor como perfume, embriague de cotorra. La gente de mi país, martillando todos los vinos. Los traicioneros ya lo vi. Criado con pudín de pan y masita con mamí. Traición en la capital y traición en Macorís. Antes de que el mundo conociera a Monkey Black, existía Leonardo Michael Flores Osuna. Nació el 26 de julio de 1986 en Los Mina, Santo Domingo Este, República Dominicana. Un barrio donde la música forma parte de la vida cotidiana. Y desde muy pequeño, Leonardo mostró algo que terminaría marcando su destino. Una obsesión por la música. Eso me lo manda para YouTube. Estoy grabando, estamos en los mineros. No estamos en los mineros, pero somos los mineros. Tú sabes, estaba en un estudio ahora mismo y vine un revelado que me llamó el Napo y dice ahí para allá. Más un solo video, Estamos programando por ahí, se está hablando de jefe a jefe, programando lo que es el CD. No, el CD no, ¿verdad? Que ya no es el CD, es el video. El video de lo que hemos caído. Mientras otros niños apenas comenzaban a descubrir lo que querían ser en la vida, él ya estaba intentando encontrar su propia voz. Tenía apenas 10 años cuando grabó su primer material musical junto a quien años después también se convertiría en una figura conocida de la música urbana, El Sujeto. 10 años, una edad en la que para muchos la música todavía es solamente un juego, pero para Leonardo parecía ser algo diferente. Era una forma de expresarse, una forma de contar lo que veía, una forma de convertir las experiencias de la calle en palabras. Sin embargo, su camino no sería sencillo. En algún momento de su juventud emigró a Puerto Rico y allí tuvo que dedicarse a diferentes oficios. La música seguía presente, pero la realidad también exigía sobrevivir. Puerto Rico, además, le permitió estar cerca de una cultura donde el rap y la música urbana tenían una fuerza enorme. Leonardo escuchaba rap americano por su ritmo, y mientras trabajaba y vivía nuevas experiencias, continuaba desarrollando algo que después se convertiría en una de sus principales características. Metiendo mano arriba el que apoya el hip hop dominicano, que si perdemos la guerra, ganamos la batalla. Su manera de rimar. Él mismo llegó a expresar que le gustaba rimar y que sentía que podía hacerlo con facilidad. Pero todavía faltaba algo, faltaba regresar a casa.
Cuando volvió a República Dominicana, ya no era solamente aquel muchacho que soñaba con hacer música. Ahora tenía experiencias, tenía una voz, tenía una forma particular de hablar y tenía algo que no se podía enseñar fácilmente: personalidad. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma el artista que el público terminaría conociendo como Monkey Black. Pero el nombre todavía necesitaba una oportunidad, y esa oportunidad llegaría en 2006. En ese momento, el movimiento urbano dominicano estaba creciendo con fuerza, y entre los artistas que comenzaban a llamar la atención estaba Lápiz Consciente. Lápiz vio algo en aquel joven, y con su apoyo, Monkey Black comenzó a entrar en la escena con mayor fuerza. Uno de los momentos importantes sería la canción Tienen Miedo, junto a Lápiz Consciente y Big K. Palomero que nunca pude. Dicen pa' que tú sudes, me antojé de un bermude. Vine de la loma con ropa que te ajume, con la manta pa' que fume. Y en valor como perfume. Embriague de cotorra. La gente de mi país. Martillando todos los vinos. Los traicioneros ya lo vi. Criado con pudín de pan. Y masita con Maví. Traición en la capital. Y traición en Macorís. De repente, aquel muchacho de Los Mina comenzaba a ser escuchado mucho más allá de su círculo. Ya no era solamente Leonardo. Ya no era solamente el joven que había comenzado a grabar música desde niño. Ahora había nacido Monkey Black, y con él había nacido un personaje. ¿Quién no quiere saludarme? De la NASA quiere que traditarme y va a salir para hablarme. Perdón, aprovecha ahora. Ponte tu lego. Un artista diferente, extrovertido, directo, carismático, con frases y una manera de expresarse que el público comenzó a identificar inmediatamente. Pero lo que todavía nadie podía imaginar era hasta dónde podía llegar aquel muchacho de Los Mina. Porque el siguiente capítulo de su historia no sería solamente sobre sobrevivir, sería sobre convertirse en una de las figuras más particulares de la música urbana dominicana. Don't tell me uno heavy, pero motherfuck you. No te hagas que hace rato que yo me pasé de view. Salí en TV3, ronco al que no me vio, sin hacer moniquete. El año era 2006. La música urbana dominicana estaba viviendo una transformación. En las calles, el rap, el dembow y el movimiento urbano comenzaban a ganar cada vez más espacio. Y en medio de ese movimiento apareció un joven de Los Mina que no sonaba como los demás. Su nombre artístico era Monkey Black, pero esta vez no venía solamente a participar, venía a hacerse notar. Su forma de rimar era agresiva, su voz tenía carácter, y sus letras hablaban desde una realidad que él conocía de cerca. Fue entonces cuando apareció una figura fundamental en su carrera: Lápiz Consciente. Lápiz vio el potencial de aquel joven y decidió trabajar con él. De esa unión nació uno de los primeros grandes momentos de Monkey Black: Tienen Miedo. La canción comenzó a darle visibilidad dentro de la escena urbana, y lo que hasta ese momento parecía el comienzo de una carrera, empezaba a convertirse en algo mucho más grande. Después llegarían otros temas: Activo, De lo Mío, y luego una canción que terminaría convirtiéndose en una de las más recordadas de su carrera: El Sol y la Playa. El público comenzó a reconocerlo, pero Monkey Black no necesitaba solamente canciones para llamar la atención. También tenía algo que lo hacía diferente: sus frases, sus ocurrencias, su manera de hablar. Expresiones como "no te hagas" y "tuta clara de huevo" comenzaron a formar parte de su identidad. Monkey Black estaba construyendo un personaje que era imposible confundir con otro artista. Y mientras otros buscaban parecerse a alguien, él estaba creando su propio estilo. Su personalidad podía ser exagerada, a veces controversial, a veces cómica, pero siempre llamativa. Y precisamente por eso la gente hablaba de él, lo escuchaban, lo imitaban, lo esperaban. El artista que había comenzado grabando música desde niño ahora estaba conquistando escenarios y ganando reconocimiento dentro de la música urbana dominicana. Pero había un problema. El éxito en República Dominicana no significaba que todo estuviera resuelto. Monkey Black quería más. Quería llevar su música fuera de la isla. Quería crecer. Quería buscar nuevas oportunidades. Y ese deseo terminaría llevándolo hasta Europa. Hasta una ciudad que cambiaría para siempre el rumbo de su historia: Barcelona. Para muchos artistas, viajar a Europa representaba una oportunidad para comenzar una nueva etapa. Para Monkey Black también. Pero nadie podía imaginar que aquel viaje terminaría convirtiéndose en el último capítulo de su vida. Porque cuando Monkey Black llegó a España, todavía tenía sueños, todavía tenía planes, todavía quería hacer música, y todavía pensaba que lo mejor de su historia estaba por venir. Lo que no sabía
era que el tiempo comenzaba a correr en su contra. Que le dice que ha dado, nunca le han dado. ¿Me entiendes? He cogido pila de trote de lo que es verdad de la calle, ¿me entiendes? Lo que tú haces una historia callejera, mamahuevo. No llevaré una fantasía a la gente de sufrimiento, ¿me entiendes? El 30 de abril de 2014, en Sant Adrià de Besòs, Barcelona, una noche que parecía normal terminó convirtiéndose en una tragedia. Monkey Black, cuyo nombre era Leonardo Michael Flores Osuna, tenía apenas 27 años. Según las informaciones de la época, el artista se encontraba en un bar cuando se produjo una discusión. Lo que comenzó como un conflicto terminó en una agresión con arma blanca. Monkey Black recibió heridas graves y, pese a la llegada de los servicios de emergencia, perdió la vida. La noticia golpeó a la República Dominicana. Para muchos, era imposible creer que aquel artista lleno de energía, conocido por su personalidad y por su particular manera de hacer música, ya no estuviera. Sus canciones comenzaron a sonar de otra manera. Sus amigos y compañeros lo recordaban. Sus fanáticos compartían fotografías y videos. Y su familia enfrentaba el dolor más difícil. Quiero justicia en conjunto de las autoridades pertinentes de aquí, en conjunto por ahí, de allá, de la española. Como un ícono de la música del movimiento urbano. Despedir a alguien que todavía tenía mucho por vivir. Sus restos fueron trasladados desde España hasta República Dominicana. Cristiana. Y el diablo no puede ponerle la mano a nadie si Jehová no se lo permite. Ese fue su tiempo. Dios me lo regaló 26 años. Y él se lo llevó, yo estoy conforme con Dios. No... Y cuando regresó a Los Mina, el barrio que había sido parte de sus comienzos, cientos de personas salieron a las calles para darle el último adiós. Sonaban sus canciones, la gente cantaba, pero esta vez no era una celebración, era una despedida. El 18 de mayo de 2014, Monkey Black fue sepultado en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este. Tenía solamente 27 años, una vida que terminó demasiado pronto, una carrera que todavía podía crecer, y muchos sueños que quedaron pendientes. Con el paso de los años, sin embargo, su nombre no desapareció. Sus canciones continuaron circulando, nuevas generaciones conocieron su música, y quienes lo habían visto crecer dentro del movimiento urbano continuaron recordando su personalidad y su legado. Porque un artista puede desaparecer físicamente, pero mientras su música siga sonando, una parte de él permanece. Monkey Black salió de Los Mina buscando llevar su voz más lejos. Llegó hasta España, y aunque allí terminó su vida, regresó a su tierra para recibir el último adiós. Hoy, cuando escuchamos sus canciones, no solamente escuchamos música, escuchamos una época. Escuchamos la voz de un joven que tenía sueños. Escuchamos la historia de un artista que se fue demasiado pronto. Leonardo Michael Flores Osuna murió en 2014, pero Monkey Black quedó en la memoria. Porque algunas voces se apagan y otras se convierten en recuerdo. Monkey Black, la voz que no se apagó. Pa' que tú lo bailes y hagas tu diligencia, pa' que no haya duda de que somos una potencia. Mi tierra lo minera me lo dejó de herencia. Traición en la capital y traición en Macorís.